Bendito y alabado sea nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene vida y vida en abundancia para todos aquellos que buscan con un corazón arrepentido al Dios Todopoderoso. Por eso dice que tiene vida eterna, porque aparte de cuando uno muere aquí en la tierra con un corazón arrepentido, la vida sigue todavía en los cielos, en aquella nueva Jerusalén que el Señor habla en la Santa Biblia. Pero para todos aquellos que vivieron en santidad, que vivieron con corazones arrepentidos, que día a día rechazaron el pecado, que día a día aborrecían el pecado, porque ciertamente toda aquella persona que ya no le gusta lo malo, aborrece el pecado, no le gusta. Porque el pecado pues son cosas malas, ya no quieres hacer lo malo. Cuando llegas a Jesús de verdad, ya no te gusta hacer lo malo porque Dios es bueno. Te gustan todas las cosas buenas, no buenas como el mundo dice, todas las cosas buenas quiero. La buena comida, todo lo bueno, lo lujo, todo lo que hay aquí en el mundo. A mí me gusta lo bueno, dice la gente, ¿no? Lo bueno, yo voy a buenos restaurantes, buena comida, a unos buenos hoteles cuando me voy de viaje, buenos carros. Es lo que el mundo dice bueno. Por eso dice que no todo lo llames bueno. Todo lo ven bueno, pero es lo del mundo. Pero aquí lo que Dios nos habla es que lo bueno es Él. Y cuando a ti te gusta lo bueno, te gusta hacer lo bueno, hacerlo a voluntad de Dios. No mentirás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás. No tendrás ídolos, ningún Dios que no sea yo. Porque así dice Dios que el único Dios es Él. No existen varios dioses. No, es uno solo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen, ¿cómo hay tres dioses? Ustedes tienen tres dioses. No, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Un Dios, el Dios que está sentado en el trono, es el Espíritu, es Dios. Jesucristo que vino, el mismo Dios se hizo hombre, hecho carne. ¿Para qué? Para pagar los pecados de nosotros. Ya que el pecado entró por Adán, el hombre, ese que pecó. Y para poder eliminar ese pecado en todos nosotros, porque entró en Él, y como Él, nosotros nos reproducimos, entonces el pecado lo trae a Él, y nos envió a nosotros, y nosotros que le seguimos, ¿verdad? Y para poder sacar ese pecado del ser humano, tuvo que bajar Dios hecho hombre, Jesucristo, porque es hombre. El pecado entró en un hombre. Tenía que ser un hombre, un ser humano, el que tenía que sacar ese pecado. Por eso es que Dios se hizo hombre y bajó a la tierra y pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí los eliminó para siempre. Pero es de hecho que dice la gente es que todos dicen, no, es que ya Jesús ya me pagó mis pecados en la cruz, ya por eso ya cuando yo muera, como dice mi mamá, voy a morir, si fui borracho, drogadicto, prostituta, delincuente, matón, ¿verdad? Y de todas maneras dice mi Señor, dice mi mamá que yo me voy a ir al cielo porque ya Jesús ya pagó mis pecados ahí. Es mentira. Se pagó los pecados en la cruz del Calvario de todos nosotros. Pero su palabra dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra que Jesús vino a predicar habló del arrepentimiento. Aquí lo dice en la Santa Biblia, que ella nos corrobora lo que el Señor nos habla, para que nos vayamos conforme a las Escrituras. Porque si tienes una en tu casa, pues ve, ¿verdad? Analiza y ve, fíjate lo que dice.
En San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que empezó su ministerio, él empezó a decir: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Él es el que había llegado a la tierra. Por eso le dije a la gente: arrepiéntanse, porque ya llegó el reino, llegué yo, que les voy a dar esa vida eterna. Pero necesitan arrepentirse para que puedan entrar allá al Padre Celestial, en esa ciudad santa que el Señor está haciendo e hizo a todo aquel que vivió así, arrepentido. Entonces, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo pagó el pecado por todos nosotros, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros: arrepentirnos. Ese hermano tiene que arrepentirse de ese pecado que él pagó la cruz del Calvario, porque no es así como el mundo dice. No es que ya lo pagó, ya no tiene caso. Yo sigo pecando, sigo viviendo en borracheras, en fornicaciones, en todo el pecado que hay. Al cabo Jesús ya pagó mis pecados de la cruz, quiere decir que ya los pagó. Entonces quiere decir que yo, cuando me voy a morir, me voy directamente al cielo. No. Entonces, ¿por qué dijo Jesús esta palabra? Porque Jesús dijo: arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Porque habló de arrepentimiento, cuando vino a predicar el evangelio a todos nosotros. ¿A qué se debe que él dijo esto? Habló también de que fue crucificado por nuestros pecados, pero también dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Entonces no es así nada más que ya Jesús pagó, ya él hizo todo, yo no hago nada. No, el deber de nosotros es arrepentir de nuestros pecados diariamente, todos los días. Y ciertamente es así como vamos a heredar el reino de los cielos, porque cada vez que uno se arrepiente, pues no quiere el pecado. El pecado va haciendo más abominación en nuestra vida, ¿no? En el hecho, como se decía ahorita, ya después lo aborreces. No quieres lo malo, quieres lo bueno. Quieres hacer lo que Dios está diciendo. Ya no lo bueno del mundo, como se ve ahorita, ¿no? Lo bueno de Dios, porque Él es el bueno. Y es buena su palabra. Buena. Que dice nuestro querido Señor Jesús. Habla en San Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice que lo envió Dios y le puso el Espíritu Santo. Ahí vamos. Vimos ahorita que el Padre es el que está sentado en el trono, es Dios. Y se hizo hombre Jesucristo para venir a pagar nuestros pecados. Y este Espíritu Santo fue el que le dio Dios a Jesucristo. Y Él, cuando partió aquí de la tierra, le dijo a los apóstoles para que predicasen el Evangelio, para que tuvieran el paz, para estar al cielo el día que mueran. Por eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el mismo Dios, hecho carne y hecho espíritu aquí en la tierra. Pero es el mismo Dios que está sentado en el trono, porque es omnipotente, todopoderoso, y para Él todo es posible. Se puede hacer de diferentes maneras. Está en nosotros, está en los árboles, está en los animales, está en todo, porque Él es Dios, es espíritu. En todo lo que hay aquí en la tierra lo creó Dios.
Por eso para Dios es todo posible, hacerse hombre, hacerse espíritu, hacerse como Dios quiera, porque así es Dios. Y dice aquí, por cuanto me he ungido a dar buenas nuevas. Aquí está diciendo que nos vino a dar buenas nuevas a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los que se quebrantan de corazón? Aquellos que se arrepienten de sus pecados. Por eso dice el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, que se contrita, que de verdad se arrepiente, reconoce su pecado, reconoce que pecó, que es su pecado y se arrepiente de todo corazón, se quebranta, vaya. El Señor tritura, vaya. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana habla en la Biblia que esa mujer, bueno, no era impía, era una mujer irreprensible delante del Señor, pero no podía tener hijos. Llegó a quebrantarse delante del Señor, porque ella quería un hijo, dedicárselo a Dios, quería servirle. Le pedía tanto a Dios un hijo, pero no para ella, lo quería para dárselo a Dios, para que le sirviera todos los días a Dios. Era su deseo. Y Dios cumplió ese deseo de Ana. Esa mujer se quebrantó y se humilló delante del Señor, para que Dios viera su necesidad. Y no era necesidad de comida, de dinero, de lujos, de cosas que ella quería tener. Era una necesidad que tenía de Dios. Que ella deseaba algo para Dios, no para ella. Por eso dice que aquel que no tiene padre, madre, hijos y no se niega a sí mismo no es niño de Dios. Esa mujer dejó todo, no le importó lo que ella quería algo para Dios. Y cumplió esta mujer porque el día que Dios le dio ese hijo, se lo entregó. Qué cosa, mujer decidida. Esas mujeres son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de verdad, que no todos que dicen ir a la iglesia, conocer del Señor, de verdad toman una decisión, un paso adelante y se mantienen firmes en lo que dicen, a pesar de que pecamos, pero nos arrepentimos de sus pecados y se trata de vivir en santidad. Y ciertamente esta mujer se quebrantó y esa mujer fue sanada. Dios la perdonó, la sanó espiritualmente, porque aquí no creas que el cáncer, el SIDA, todo eso viene por causa del pecado, SIDA, o cualquier otro tumor, o cualquier otra enfermedad que tengas aquí en el mundo. No es tan peligrosa porque te va a llevar a la muerte. No, Dios permite sus cosas. Finalmente viene por causa del pecado. A veces no, ¿verdad? Vemos a Job que no viene por causa del pecado porque era un hombre íntegro. Pero también viene por causa del pecado. También lo habla la Biblia. Pero ciertamente debemos ver cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Y que dice, y esas enfermedades pues ayudan para el proceso de nuestra vida, para que Dios nos pula nuestro corazón, todo eso, nuestro carácter que tenemos, quita esas cosas malas, ¿verdad? Y de esas cosas buenas. Y ciertamente ayudan esas enfermedades. Y cualquier problema, cualquier situación que vamos a tener nosotros en el mundo, ¿verdad? Ayudan, son para glorificar al Señor. Pero dice que no hay una enfermedad tan mala. ¿Por qué no? Porque aún estés enfermo y si te arrepientes de verdad, a veces estés en problemas, en aflicciones, a punto de morir, a lo mejor una enfermedad de otra manera. Pero si te arrepientes, si estás en santidad, estás bien con Dios, pues te vas a morir de todas maneras.
vas a ir con Dios el día que partas de aquí en la tierra. Por eso no es tan mala la enfermedad ni cualquier situación aquí en el mundo. El pecado, ese es el más dañino que puede haber, porque el pecado te lleva al infierno. El pecado es el que pudre el corazón, el alma y todo nuestro ser. Y es el que el día que mueres y no te arrepientes, te lleva al infierno. Y cuando vas al infierno, el día del juicio, el Señor nos dice, aquellos que murieron en el mar, que murieron sin arrepentirse, ¿verdad? Murieron en cualquier otro lugar de aquí del mundo, pero murieron en pecado. El Señor sacará para ser enjuiciados. Ahí lo dice su bendita palabra. Apocalipsis 20, capítulo 11, 12. Dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban ahí. Salieron, dice, los muertos, pequeños y grandes, y fueron juzgados, dice, por todo lo que hicieron aquí. Vamos a ser juzgados en el día del trono. Ese día del juicio todos vamos a ser juzgados, vamos a pasar delante del Señor para que Dios nos juzgue si somos inocentes o culpables. Si vivimos en santidad, si murieses en pecado o murieses arrepentido, ¿verdad? Dice: y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte la desentrega a los muertos. Aquí está hablando que donde hayas muerto, todos vamos a morir aquí en la tierra. Por eso dice que no importa cómo mueras. Aquí lo importante es que muera uno en Cristo, arrepentido de sus pecados y en santidad, para que el día que mueras, ya sea que vayas al cielo o vayas al infierno, de ahí dice, donde hayas muerto, en la calle, en el mar, en el desierto, de ahí el Señor dice, va a sacar del mar tengo los muertos que habían en el Hades y todo, y van a salir todos para ser juzgados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Aquí dice el Señor que es la muerte segunda, porque la primera muerte es el infierno y la segunda es el lago de fuego. Esa es para siempre ya. Y el que no se haya escrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Que si no nos encontramos escritos dentro de la vida y las personas mueren en pecado, entonces lanzada en el lago de fuego. Eso es para los que pues no quisieron arrepentirse, para los que creyeron que Jesús ya había pagado todo y seguían en pecado, que en el mundo lo ofrece de todo: borracheras, robos, idolatrías, como se decía, todo tipo de pecado ofrece el mundo por medio de Satanás, también, ya que es el príncipe de la tierra, pero ciertamente lo ofrece. Ya depende de cada uno de nosotros si lo aceptamos. La decisión es nuestra. Así como esa mujer decidió, ¿verdad?, entregar a su hijo a Dios. Esa mujer tuvo ese deseo, pero un buen deseo ante el Señor, ¿verdad? Y Dios le cumplió ese gran deseo de entregarle a ese hijo, porque Dios sabía en su corazón que de verdad esta mujer pues decía la verdad. Y que si no, Dios no se lo hubiera entregado. Se quebrantó y deseaba perdón. Y Dios se lo dio. Y esa mujer cumplió. Le entregó a su hijo y todos los días le servía. Samuel, un hombre, un siervo del Señor,
que no dejó caer en ninguna de sus palabras de Dios, todas las cumplía. Porque desde chiquito fue preparado, imagínate. Desde chiquito fue preparado en el templo, en el lugar santo donde estaba Dios. Fue instruido por Dios en sus escrituras. Un niño muy apegado a Dios. Y lleva conforme a las escrituras. Y es ahí donde lo llamó Dios a Samuel. Porque empezó Dios a utilizarlo a Samuel, ya que en ese tiempo no había pues profetas, no había nada. Y dice Dios empezó a utilizar a Samuel a pocos años que tenía Samuel, pero pues ya tenía conocimiento, porque desde chiquito su mamá se lo había entregado a Dios. Qué cosas, ¿verdad? Yo veo ese tipo de mujeres que Dios pone aquí en las Santas Escrituras, que para mí son ejemplos, mujeres decididas como Ruth. También esta mujer decidió dejar toda su vida, su casa, su familia, su hogar, a venir a un pueblo que no conocía, para cuidar a esa mujer, no a mí. Porque ciertamente para predicar el evangelio tenemos que dejar muchas cosas, familia, todo lo dice que tiene padre, madre o hijos, y a uno mismo, para servir al Señor, porque primeramente es a Dios, porque desde bueno no tienes caso de dejar a los padres y a los, es que la mayoría de personas pues están en idolatrías, y ciertamente no van a estar de acuerdo con nosotros en querer estar en Jesús, porque ellos creen que Dios está en las imágenes, los pedazos de yeso, y entonces no podemos estar al mismo tiempo, ¿verdad? Dios permite, y por eso le dijo Dios a Abraham: Abraham, sale de tu tierra, de tu parente, de la casa de tu padre. Porque Dios sabía que a lo mejor ellos tenían ídolos. Como ahorita tenemos la mayoría de familias, tenemos a la familia que salimos del catolicismo. Nos hacen ver que las imágenes son Dios, y que Dios dice que no es así, que Dios es espíritu y no se puede ver. No puedes ver porque es como el aire. El aire lo sientes, pero no lo puedes agarrar. Así Dios es espíritu que no se ve, pero está presente. Por eso dijo a Tomás, incrédulo: bienaventurados aquellos que no ven y creen. Porque el ser humano, lamentablemente el ser humano, quiere ver algo para creer. Quiere ver esa imagen colgada, quiere ver un mundo y decir: ese es Dios. Ver que está hablando con esa persona. Pero esa persona ni le va a contestar ese aparato, esa imagen, porque está muerta, no tiene vida. Y ciertamente cuando tú hablas con Dios, aunque no lo ves, pero Él te está escuchando, si de verdad te has arrepentido de tus pecados, porque Él escucha al que se arrepiente de sus pecados, es cuando Él está oyendo, está atento al Señor. Y por eso vimos este ejemplo de Ana: se quebrantó su humilló, se arrepintió, y solamente se escuchó Dios su voz y le dio ese hijo que estaba queriendo. Entonces, así como nosotros debemos hacerlo, todos ser humanos, como debe hacer, quebrantarse del Señor, y nos sana espiritualmente, dando el Espíritu Santo, nos perdona, y ciertamente aquello que le estás pidiendo que sea conforme a la voluntad de Dios. No le estás pidiendo dinero, riquezas o no. Pide una nueva vida, servirle al Señor, honrar a Dios en santidad. Es lo que debemos pedir siempre. Eso es lo que debe pedir el mundo, pero uno pide otras cosas que Dios no está de acuerdo, por eso no se los da.
Dios nos da simplemente cuando lo pide lo espiritual. Vemos como hizo Salomón no pidió sabiduría y Dios le dio riqueza. Que no quiere decir que nosotros va a dar riqueza. Simplemente nos va a dar sabiduría para guardar su palabra, para tener temor de pecado. Y nos va a dar lo necesario. Que eso son las riquezas, el pan de cada día. Lo que Dios ve que no nos va a dañar. Porque si el mundo ves que está fuera de Dios es porque tiene riquezas. No necesita de Dios. Su Dios es el dinero. Por eso dice Dios, si tú estás buscando a Dios, ¿cuándo te va a dar eso? Te va a dar lo necesario. En lo que veas que no te vas a echar a perder. Porque fíjate, cuando Dios da un corazón bonito, o sea, un corazón que temeroso, un corazón que lo busca, lo cuida mucho Dios. Es valioso Dios para esa persona, ese corazón. Por eso lo va llevando. No le da riqueza, no. Hay muchos corazones que lamentablemente son conocidos en el mundo del Evangelio. Pero no todos son entregados. Entonces, bueno, porque ellos piden dinero, piden más dinero, más riquezas. Están dentro del Evangelio, ¿no? Que ya conocen. Y pues está bien. Viene y va, se las da. Pues sabe su corazón que no es un corazón entregado, arrepentido, ¿verdad? Pero cuando Dios es un corazón arrepentido, ¿verdad? Un corazón entregado, ese sí lo cuida mucho. ¿Por qué vemos a Pablo? Es un ejemplo. Pablo fue un hombre muy entregado al Señor y Dios no lo dio riquezas. Dice que trabaja con sus manos para no secar. Le daba bien, mucho, poco, pero no eran riquezas. Le dio para sustentarse. Lo cuidó Dios. Dándole al hijo. Lo cuidó para qué? Porque era un corazón valioso para Dios, que le servía de corazón. Y sabía que no podía perderlo. Aquí son pocos los que predican el Evangelio aquí en el mundo. Imagínate. Por eso dice rogado que miles. Lleva miles, dice. ¿Por qué? Porque son pocas personas que se entregan. Y como Pablo, que aún a la muerte pues no le importaba más. Que lo mataran, ya quería terminar su ministerio con gozo y alegría y felicidad. Y por eso es que Dios cuida mucho sus corazones. Les va dando conforme va. Y algo bonito, que te vas prestando. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te ayuda a sustentarte de Él. Cuando hay una relación con Dios. Pablo tenía una hermosa relación con Dios porque aguantó todo. Golpes, insultos, agresiones, de todo tipo de cosas, soportó hasta el final. Y así estaba conforme a Dios, porque ¿quién te va a ayudar en situaciones difíciles? Si no solo Dios. Si no está Dios, ¿cómo va a terminar con gozo? ¿Quién en este mundo cuando lo golpean, lo insultan, lo agreden, está contento? Está enojado porque le agredieron, porque le hicieron cosas. Pero cuando estás en Cristo de verdad, te estás sustentando, Señor. Te insulta, te agrede, te hagan lo que quieras, tú perdonas, tú amas o bendices y estás contento. Y estás contento con la otra persona que te insultó. Pero no, el ser humano no. Por eso es cuando Dios está con la persona, se enoja. Pues está con Dios. Luego se ve. Así es, bendito sea el Señor, mi alma lo alaba. Le damos gracias al Señor por esta pequeña y hermosa predicación. Que Dios me los bendiga a todos. En esta hermosa mañana, que es muy temprano. Pero gracias a Dios que me levanta temprano para servirle de corazón a mi Señor. Muy buenos días. Que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.